Aquí se inicia El Ciudadano TV. Reportajes. Noticias. Entrevistas. El Ciudadano TV es la imagen del gobierno de la Revolución Ciudadana. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al Ciudadano TV, la revista informativa del gobierno de la Revolución Ciudadana, con toda la información que usted necesita saber. Es grato para mí acompañarles este domingo previo a la celebración de los 476 años de fundación de la capital de la República del Ecuador, ciudad a la que rendimos homenaje en este programa que transmitimos directamente desde el Museo del Antiguo Hospital Militar, ubicado en pleno casco colonial de la capital. Hoy en el Ciudadano TV nos acompaña el vicealcalde de Quito, Jorge Albán, con quien dialogaremos sobre el avance en las obras que ejecuta el municipio en favor de los habitantes de esta ciudad. También contaremos con la presencia de la ministra coordinadora de la Política Económica, Katiuska Kin, con quien conversaremos sobre las prioridades de la proforma presupuestaria para el 2011, que fue aprobada por la Asamblea Nacional en el transcurso de esta semana en su integridad. Arrancamos de inmediato entonces con el desarrollo de la información. El modelo de desarrollo que pregona el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, se desvanece por sí solo con facilidad cuando vemos la tremenda inequidad a la hora de ejecutar las obras de infraestructura básica en los diversos sectores de la urbe porteña. Yoconda Loor nos cuenta cómo es esa otra cara de la ciudad de Guayaquil. Centenario, barrio tradicional del sur de Guayaquil. Cuenta con calles adoquinadas, jardineras, zonas de parqueo, señalización, ojos de águila. Avenida 9 de Octubre, arteria principal de la ciudad, regenerada en el 2002 con más de 7 millones de dólares. Malecón 2000, a orillas del río Guayas, tiene 2,5 kilómetros, centro comercial, jardines, esteros artificiales y su uso es condicionado por la seguridad. Permiso. ¿Permiso de qué? Para poder tomar. Municipio, digamos, más está en la oficina del malecón. O sea, tengo que pedir permiso a las Para oficinas. hacer cualquier grabación o algo que quiera hacer, digamos. Puerto Santa Ana, 7 edificios, 149 departamentos, 6.800 metros de construcción para locales comerciales, 1.900 para restaurantes, 1.000 metros de oficina y 7.200 de parqueaderos. 15 millones de dólares invertidos por el municipio. Nada se está usando. Cerro Santa Ana, 456 escalones de regeneración, zona de bares con potencial turístico, recolección diaria de basura y guardianía privada. Yo puedo decir que es un recorrido así súper que nos identifica como guayaquileños y poder visitar las peñas y poder conocer la arquitectura más autóctona de nuestro país. La regeneración urbana del Cerro Santa Ana es una muestra del exitoso modelo de desarrollo que el alcalde de Guayaquil muestra a propios y extraños. Pero basta cruzar una puerta para conocer la realidad que viven decenas de familias. Basura, construcciones inestables y completo abandono son las cosas que muestra la otra cara de la ciudad. Cadenas y candados separan el maquillaje de la realidad, de esa vida de miseria, donde no hay caminos, ni escaleras, ni guardias, y nadie pasa a recoger la basura. Esta basura no es de aquí, de los que nosotros vivimos aquí, sino de allá, de donde está la regeneración. De allá mandan, pero de noche a botar, porque tienen basurero y botan aquí por no irlo a botar abajo. Todo es bullicio, con orquesta y todo, que el terreno hace resumba con las músicas de esos artes parlantes grandes que tienen y no dejan dormir. A mí me tienen enfermo con el cerebro. Nosotros estamos haciendo bingo semanales, comida criolla para sacar fondos y hacer lo que es las escalinatas, hacer alcantarillado, que ya hemos puesto cambiado la tubería. Pedimos ayuda al municipio, pero no
no nos respondieron. No se puede pintar en otro color. Si para pintar tenemos que ir a hablar al municipio con el alcalde. Eso no me favorece para mí. No podemos hacer bulla, altos volumen, pero los locales sí tienen ese derecho. No podemos andar en chores, ni los hombres en camisetas y pantalonetas. Tenemos que andar con vestidos, deportivos, así a la moda. Si ven a esa persona estrafalaria, no la dejan. Que los niños jueguen en pelota, no pueden jugar. Los niños, pues no, si en época de que hay feriado, esto se llena de turistas, se llena, baja y sube, entonces los niños no pueden andar entre medio de ellos. La historia, con igual o mayor impacto, se repite en Flor de Bastión, Bastión Popular, Valerio Estacio, Sergio Toral, Esmeraldas Chiquita, El Fortín, Horizontes de Guerrero, Paraíso de la Flor, Monte Sinaí, entre otros sectores marginales del puerto principal, donde no hay agua potable, alcantarillado, ni siquiera vías de acceso. Las instalaciones eléctricas son bombas de tiempo, enredadas entre cañas secas que sirven de combustible cuando se genera un incendio. O sea, para tener agua potable tenemos que llamar a los tanqueros. A los tanqueros. Hace un mes más o menos fuimos a hacer una solicitud del municipio, ya, y para que se nos colabore aquí con las calles. Pero ¿Qué les dijeron? que si venían, y que después de un mes, que después de 2 meses, y hasta el día de hoy. Ya, y entonces nosotros con nuestros propios méritos contratamos una máquina, le pagamos nosotros mismos para que por lo menos nos arregle la calle, porque era puro hueco y puras lomas. La insalubridad es el pan diario en estos barrios guayaquileños. Los niños juegan inocentemente con tierra y se bañan en aguas servidas, sin alcanzar a imaginar que merecen más que eso. En Guayaquil, con cámara de Cristóbal Hidalgo y Eduardo Sandillán, Yoconda Lor, El Ciudadano TV. Estadísticas policiales demuestran que los más altos índices de delincuencia se registran en las zonas donde hay asentamientos desordenados de personas, producto de las invasiones. El Ciudadano TV realizó un recorrido por estos sectores y nos muestra impactantes historias. Flor de Bastión y El Fortín son los dos sectores del norte de Guayaquil señalados por la Policía Nacional como los sitios con mayor índices de homicidios y asesinatos en los 10 primeros meses del año. Cooperativas donde existen asentamientos desordenados de personas, producto de las invasiones. Guayaquileños que carecen de vías de acceso, servicios básicos y claman por seguridad. No podemos estar confiados aquí totalmente. Al menos cuando yo tengo que salir los fines de semana con mi esposa y mis hijas, no me voy totalmente tranquilo, porque mi casa queda sola. Hay hartos ladrones, porque supongamos lo que el tanquero trabaja de las 5, 6 hasta esta hora, 4 de la tarde, ahí no puede trabajar más porque la delincuencia. Los bomberos sí vienen, pero demoran en venir. Ya, y demora, pero de venir, viene, pero cuando ya las cosas ya se hayan quemado. La vida de los habitantes de los sectores marginados del puerto principal es de miseria. Los niños crecen en medio de insalubridad, falta de educación y delincuencia. Sin equipamiento urbano no es digno. O sea, son pedazos de ciudad, son fragmentos de ciudad que nacen, digamos que enfermos, nacen ya deprimidos. El mes de mayo se registró el mayor número de asesinatos y homicidios en Guayaquil, con 61 víctimas, la mayoría con armas de grueso calibre. Delitos como el secuestro exprés, robo agravado a personas, vehículos y a zonas financieras también se incrementaron considerablemente durante este año. Con pena le digo que hemos visto mucho el incremento de la juventud, tal es el caso de que ha habido casos que nosotros tenemos que lamentar, la captura de menores de edad. Estamos hablando de 11, 10 años que están ya metidos en este ambiente delincuencial. El Gobierno Nacional, preocupado por la seguridad ciudadana en Guayaquil, gestionó la implementación de medidas reactivas, como el patrullaje conjunto entre policías y militares. Paralelamente, el gobernador del Guayas hizo un llamado al alcalde Jaime Nebot para que sume su apoyo a la lucha frontal contra la delincuencia. Y lejos de conseguir su objetivo, recibió como respuesta una serie de condicionamientos por parte del burgomaestre. Yo estoy dispuesto a volver, pero estoy dispuesto a volver y acojo en esa parte su invitación, siempre y cuando, primero, estas premisas sean cumplidas. Aunque sin el apoyo del gobierno local, el Ejecutivo anunció una lucha incesante contra la delincuencia,
en Guayaquil y el resto del país. Yoconda Lor, El Ciudadano TV. Guayaquil es la ciudad con el más alto índice de desempleo a nivel nacional. Decenas de personas que buscan un trabajo digno luchan diariamente con los policías metropolitanos que decomisan los productos de los informales. Esta es la bahía de Guayaquil, zona comercial tradicionalmente conocida porque aquí se encuentra de todo. Y ellos son vendedores ambulantes que recorren las calles del casco comercial ofreciendo sus productos. Yo vendo lo que es película, vendo lo que es interiores, vendo de todo. Si usted piensa que es una buena forma de ganarse la vida, escuche esto. ¿A quién le tiene miedo? ¿Al alcalde? Pero no, que mandan ¿Y por qué? Porque ellos van a clausurar por todo. Andan atrás los municipales, nos siguen como peor que delincuentes. Hubo un problema porque no querían votar el coquero no quería salir, pero después salió y dicen que de nuevo regresado porque se habían ido los metropolitanos y ahí han cogido y le han partido la cabeza. La misión de los guardias municipales es impedir el trabajo de los vendedores ambulantes. Sacarlos del lugar donde estamos vendiendo, decomisar, quitar o llevarse la mercadería, que se supone que está prohibido, pero eso es lo que ocurre. Lo que nos dicen ellos es que por ellos fueran que nos dejen trabajar, pero que negó siempre las presiones, que no nos dejan, no, le dicen que no tienen que dejar a comerciantes. Lo único que le pido al señor alcalde, que toque su corazón y que por amor al pueblo, como él dice que le tiene amor al pueblo, que nos deje trabajar. Guayaquil es la ciudad con el más alto índice de desempleo a nivel nacional. El INE reveló que en el tercer trimestre del 2010, la cifra llegó al 10%. Conociendo esta realidad, el gobierno nacional impulsa en el puerto principal programas de ayuda para pequeños comerciantes. Hemos recibido la capacitación, tanto de manipulación de alimentos, de todo, estamos en orden, todo en regla. 36 personas que vendían alimentos en los exteriores del edificio del gobierno zonal en Guayaquil recibieron asesoría por parte del Ministerio de Turismo y de Inclusión Económica y Social para mejorar sus negocios. Mientras esto ocurría, el municipio de Guayaquil clausuró los locales donde los informales se empezaban a instalar. Nos desayunamos con esto. Si nos hubieran comunicado unas 24 horas, tenga la plena seguridad que nosotros hubiéramos tenido toda la documentación. Llegamos con nuestro negocio preparado y esta es la sorpresa. Como tenían la documentación lista y el trámite iniciado, al municipio no le quedó otra que otorgarle los permisos y los comerciantes reabrieron sus puestos 30 horas después de clausurados. Vamos a tener más capacitaciones, vamos a salir profesionales para atenderles a todos ustedes con mucho cariño. Esta es la realidad de los comerciantes informales en Guayaquil. Batallan a diario con el municipio para que los dejen trabajar, mientras la ciudad mantiene el más alto índice de desempleo en el país. En Guayaquil, con cámara de Cristóbal Hidalgo y Eduardo Santillán, Yoconda Lor, El Ciudadano TV. El Ciudadano TV se retransmite por Radio Nacional del Ecuador en su frecuencia 600 AM en la ciudad de Guayaquil. Radio Pública y sus 5 frecuencias, 100.9 Quito, 105.3 Guayaquil, Cuenca 88.9, Manabí 88.1 y Macas 88.5 frecuencia modulada. También en Riobamba TVS Canal 13, en Cañar y Azuay, Unción Televisión Canal 25, en Manabí Capital TV Canales 24 y 28. Y además damos la bienvenida a Televisión Manabita Canal 30 en las ciudades de Manta y Puerto Viejo. Seguimos transmitiendo desde el antiguo Hospital Militar de Quito, que en 1900, por pedido del entonces presidente Eloy Alfaro, se inició su construcción destinada para el tratamiento de la tuberculosis, que entonces se llamó Sanatorio Rocafuerte. Luego de las declaraciones del alcalde de Guayaquil sentenciando que el ingreso sin visa de ciudadanos colombianos, peruanos, entre otras nacionalidades a nuestro país incrementa los índices de inseguridad y delincuencia, la secretaria del Migrante, Lorena Escudero, las rechazó por considerarlas xenófobas. Veamos a continuación el siguiente informe. La libre movilidad entre los nacionales de cualquiera de los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones está estipulada en la decisión 503 firmada en Venezuela a los 22 días del mes de junio del año 2001, la cual reconoce un documento nacional de identificación como el único requisito para ingresar a los países miembros de la CAN.
Estos son Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Esta decisión, en su artículo 1, señala que los nacionales de cualquiera de los países miembros podrán ser admitidos e ingresar a cualquiera de los otros países miembros en calidad de turistas, mediante la sola presentación de uno de los documentos nacionales de identificación, válido y vigente en el país emisor y sin el requisito de visa consular. Todos los convenios internacionales firmados por el Ecuador, tanto a nivel andino, sudamericano, como también multilateral, en defensa de los derechos de las personas migrantes y por la no criminalización de las personas de movilidad. La normativa 503 prevé una excepción si al entrar en vigencia en enero del 2002, un país miembro de la Comunidad Andina exige el visado consular a los turistas nacionales de cualquiera de las otras naciones de la subregión. Este requisito será eliminado a más tardar el 31 de diciembre de 2004. Por decisión de la Comunidad Andina y ratificada por nuestros países, las personas de los países andinos pueden llegar al país por un tiempo determinado y luego tienen que cumplir ciertos requisitos. Estamos planteando mejores opciones de regularización para los ciudadanos y mejores condiciones de integración. El presidente de la República, Rafael Correa, reconoce los acuerdos internacionales suscritos. Por tal razón, ha señalado que el gobierno nacional, debido a esta disposición de la CAM, adoptada en junio de 2001, no puede exigir visa a los nacionales de cualquiera de los países miembros de la Comunidad Andina. En Quito, Alejandro Álvarez Tapia, El Ciudadano TV. El presidente Rafael Correa participó del World Business Forum Latinoamérica, que se desarrolló en la ciudad de Guayaquil. El jefe de Estado inauguró este evento en el que participaron empresarios de la región y donde el tema central de la conferencia fue la complementación de lo público y lo privado para la generación del denominado desarrollo sostenible. Además, el mandatario realizó un recorrido por las dependencias de la Policía Judicial del Guayas. Catherine Ulpo nos resume las actividades del jefe de Estado en la urbe porteña. Como parte de sus actividades en la ciudad de Guayaquil, el presidente Rafael Correa inauguró el pasado martes 30 de noviembre el foro World Business Forum Latinoamérica, en el que manifestó que actualmente América Latina está dando paso a la comprensión de una alianza entre estados fuertes, eficientes y transparentes, con los sectores privados responsables y comprometidos con el bienestar de las sociedades, constituye la base para el desarrollo productivo y económico. Asimismo, felicitó a los empresarios que participaron de este foro y destacó la importancia de la actividad, pues aseguró que en ella la clase empresarial busca respuestas propias acordes a la realidad. Qué bueno que todo esté cambiando y se den foros como el presente, donde es nuestra misma clase empresarial la que busca respuestas propias acordes a nuestra realidad. El tema central de esta conferencia implica ya esta época. Hasta hace poco, el capitalismo negaba la necesidad del Estado, la acción colectiva, pretendía que todo lo podía solucionar aquella entelequia del mercado. Hoy reflexionamos sobre la necesaria, y yo añadiría impostergable, complementariedad público-privada para un desarrollo sostenible, cosa que es totalmente a la lógica del mercado. Felicitaciones, señores empresarios, y bienvenidos nuevamente. Dejemos a un lado las ideologías y trabajemos en lo que le interesa a la sociedad: empleo, ingresos, educación de calidad, salud, en proteger al medio ambiente, en impulsar el crecimiento, en recortar la pobreza, en crear esos territorios para hacer posible todo lo anterior. Esos elementos no están en el cuadrante de las ideologías, son cosas que nos demandan los ciudadanos y es nuestra responsabilidad conjunta resolverlo con efectividad. Mediante un recorrido por las instalaciones de la Policía Judicial del Guayas, el jefe de Estado comprobó las necesidades de esta dependencia y aseguró que intervendrá, pues señaló que carece de servicios como agua potable y que el centro de detención provisional es una vergüenza nacional debido a sus precarias condiciones. Esto es prioridad para la ciudadanía y para el gobierno. Ustedes díganme cuánto necesitan y vemos dónde sacamos, pero con la garantía que me cumplan. Yo necesito resultados de aquí. Las actividades del primer mandatario concluyeron con el conversatorio con los medios de comunicación, donde destacó la importancia de la reunión con el Gabinete Sectorial de Seguridad Ciudadana. También negó que se haya solicitado la venida a Ecuador del fundador del sitio de internet Wikileaks, Julian Assange. Y sobre el director de Wikileaks no se le ha hecho ninguna propuesta formal. Yo creo que eso fue una declaración personal del vicecanciller, no ha tenido mi autorización. Desde Guayaquil, con cámaras de Cristóbal Hidalgo y Eduardo Santillán, Catherine Ulpo, El Ciudadano TV.
Están a su disposición las páginas electrónicas www.presidencia.gov.es, elciudadano.gov.es, andes.info.es y confirmado.net. Tras el corte, Marco Antonio Bravo entrevista a la ministra coordinadora de la Política Económica, Katiuska King, sobre los beneficios de la proforma presupuestaria para el 2011. Seguimos en esta antigua edificación que en 1937 pasó a ser hospital militar, pero que fue abandonado en 1979 y recién 17 años después comenzó su recuperación justo cuando estaba a punto de colapsar. En los siguientes minutos vamos a comenzar con la ministra coordinadora de Política Económica, Katiuska King, sobre algunos temas que son de mucho interés para que el ciudadano esté consciente del trabajo que está realizando el Gobierno Nacional en cuanto a sus políticas macroeconómicas. Ministra, bienvenida a la Ciudadano TV. ¿Cuál es la expectativa que tiene el Gobierno en torno a la aprobación del presupuesto general del Estado? Muchas gracias y es un gusto poder compartir algunos elementos referentes a la proforma presupuestaria que forman parte de la agenda macroeconómica que está trabajando este Consejo Sectorial liderado por el Ministerio Coordinador de Política Económica. ¿Cuáles son nuestras expectativas? Finalmente creo que es importante que se lleve a cabo esta aprobación de la proforma que responde a algunos marcos normativos nuevos, como es la Constitución Política del año 2008, pero sobre todo el nuevo Código de Planificación y Finanzas Públicas, que marca justamente la prioridad de la planificación por sobre el presupuesto. ¿Es la matriz, la nueva matriz económica que está trabajando el gobierno ahora? Esto es, sí, efectivamente lo que ya ha venido comentando, pero que se ha trasladado o se ha plasmado, digamos, en este marco jurídico y que establece que, en este caso, los presupuestos tienen que estar alineados a lo que se establece como el Plan Nacional de Desarrollo, que nosotros lo hemos denominado Plan Nacional para el Buen Vivir para el periodo 2009-2013. Esto es fundamental porque establecemos claramente la hoja de ruta tanto en el corto, el mediano plazo, pero también en el largo plazo a través de las estrategias productivas de largo plazo. Ahora, la pregunta es cómo conectar justamente estas dos visiones que sean coherentes, el plan y el presupuesto para estos próximos años. Bueno, dentro de eso creo que lo importante y el presupuesto no es solo un instrumento técnico, es un instrumento político que establece justamente los intereses sociales o la asignación social de recursos sobre el cual se quiere dar prioridad. Y aquí también es importante dar cuenta de que lo que nosotros estamos privilegiando, lo que ha privilegiado el gobierno en términos de inversión pública, se refiere a inversión en el mediano y largo plazo. Nosotros, digamos, si tuviéramos una visión, en este caso, como se podría o se acusa de alguna manera, con una visión clientelar, privilegiaríamos solo inversiones, digamos, que no va a haber este gobierno. ¿Y cuál es el mayor énfasis que tiene la proforma? Es justamente en la construcción de 8 centrales hidroeléctricas. Esta es inversión totalmente necesaria para el cambio de la matriz productiva y cambio de la matriz energética, donde nosotros lo que estamos buscando es tener energías limpias, energías que justamente permitan evitar el estiaje que tuvimos el año pasado, fruto de la falta de inversión en años pasados. Ministra, quisiera que clarifique un cuestionamiento que hacen algunos asambleístas de oposición. Consideran que hay una disminución del porcentaje del PIB en los sectores de salud y educación. ¿Cómo está presupuestado justamente estos rubros que son tan vitales para la economía nacional? Bueno, como usted conoce, nosotros en la Constitución hemos establecido que el sistema económico es social y solidario. Y dentro de eso lo que hacemos es privilegiar al ser humano por encima del capital, es decir, privilegiamos en este caso la inversión social por sobre el capital o por sobre, en este caso, el pago de la deuda. La proforma, digamos, es una de las proformas que tiene un porcentaje de pago del servicio de la deuda más bajo desde los años, desde la dolarización, desde el año 2000. Con un 8%. Se deja a un lado la concepción fiscalista que ha existido siempre. Y sobre todo concepciones donde privilegiábamos el uso de la deuda para pago, el uso de la deuda para pago de deuda. ¿Qué es lo que hacíamos antes? Con los recursos, por ejemplo, del OCP, lo que hacíamos es lo poníamos en fondos, los poníamos aparte para recomprar la deuda. Esto lo que hacía era generar un incentivo perverso para que el precio de la deuda suba en su precio y a su vez se dejaban de lado el pago de la deuda social, un tema fundamental. Respecto a su pregunta en concreto, se establece un 0.5% del PIB
para que se vaya incrementando todos los años hasta poder llegar a ciertos porcentajes del Producto Interno Bruto en inversión en salud y educación. Si nos remitimos a los datos, este 0.5% del PIB, de un PIB aproximadamente de 62 mil millones de dólares previsto para el año 2011, esto implicaría 310 millones de dólares. Y se está más que sobrecumpliendo estos niveles, con lo cual, digamos, esta regla o esta prioridad que ya la tiene el gobierno, se sobrecumple en el caso de educación con 587.9 millones de dólares y en el caso de salud tenemos un incremento de 443 millones de dólares. En el caso de infraestructura, que es otro rubro importante para el gobierno y que ha significado grandes avances, especialmente en el tema de vialidad y en el tema de construcción de puentes, etcétera. Aquí quisiera aclarar algunas cosas que también se han considerado y nosotros, la inversión en sectores estratégicos está relacionada con competitividad sistémica, con acumulación en capacidad instalada. Quisiera referirme a algunos de los proyectos más importantes que están en el Plan Anual de Inversiones, sobre todo, como les decía, proyectos hidroeléctricos y prospección también en términos de estos proyectos por 563 millones de dólares. Tenemos también la expansión del sistema de transmisión y distribución de electrificación rural con 134 millones de dólares y la generación térmica complementaria por 92 millones de dólares. Esto lo que nos permite es justamente lo que yo estaba haciendo mención hace un momento, el cambio de la matriz energética para privilegiar energías limpias y sobre todo para sustentar aquella demanda creciente de energía que es fundamental para yo poder incentivar en este caso o poder acompañar cualquier proceso productivo que requiere el país. En respecto de su pregunta, nosotros hemos hecho de alguna manera algunas modificaciones. Como usted sabe, el gobierno está estructurado en consejos sectoriales y en este caso toda la inversión en infraestructura vial, en infraestructura logística, pertenece ahora al Consejo de la Producción. Entonces, en el Consejo de la Producción tenemos rubros importantes, en este caso para proyectos de vialidad a nivel nacional por 741 millones de dólares. Esto es fundamental. ¿Esto es un incremento? Esto es el monto total de la inversión en proyectos de vialidad. En infraestructura y equipamiento aeroportuario tenemos casi 11 millones de dólares. Lo que quiero hacer referencia es que en este caso esa inversión no está en sectores estratégicos como lo estaba en años pasados, sino que está en el Consejo de la Producción. Que es donde deben arrancar las políticas generales. Como un elemento fundamental, entendiendo que la logística y justamente toda la infraestructura es algo que nos permite reducir los costos de intermediación, de comercialización, para que los pequeños productores, los agricultores, puedan sacar en este caso sus cosechas hacia el consumidor final. Ya, en comparación a lo que significa la inversión en los rubros de salud y educación, también hay cuestionamientos comparando lo que va a significar los sectores militar, de seguridad en el país. Bueno, aquí creo que es importante tener en cuenta cuál ha sido la asignación de la Proforma en términos de cada uno de los sectores. Lo fundamental es el desarrollo social, que es quien tiene la mayor participación, con 118 proyectos por un monto total de 1.267 millones de dólares, con una participación total del 27%. Esta es la primera prioridad. En segundo lugar, tenemos a sectores estratégicos, esta inversión de mediano y largo plazo, justamente para apuntalar aquellos sectores que son indispensables en términos de competitividad sistémica, como es energía, telecomunicaciones, agua, son elementos fundamentales, tienen una participación del 26.21% con 1.229 millones de dólares y 108 proyectos. En lo que respecta a producción, tenemos 251 proyectos por un monto total de 1.045 millones de dólares con un porcentaje de 22.3%. Seguridad está en un cuarto nivel con 391 millones de dólares con un porcentaje del 8.35%. La inversión en seguridad se ha reducido porque nosotros ya hemos venido invirtiendo los años pasados importantes montos en lo que respecta a seguridad. ¿Al sector de las Fuerzas Armadas, al sector de la Fuerza Pública? Sí, efectivamente tenemos, como usted sabe, este gobierno cuando empezó tenía, digamos, muy poca capacidad, digamos, en ciertos ámbitos de la seguridad y ha hecho una inversión fuerte en términos de equipamiento, tanto de la Policía Nacional como de las Fuerzas Armadas. Nosotros sí vemos, digamos, dentro de los 5 del resto de sectores, en quinto lugar se encuentra el sector de patrimonio con una asignación de 212 millones y 4.53%, y posteriormente a patrimonio
tenemos el sector de política, el sector de política económica, que son los dos que le siguen. Perfecto. Ahora, también existe un poco de divergencia respecto a los recursos que debe recibir el sector judicial, el Poder Judicial. Ellos están exigiendo mayores recursos. ¿Cuál es la visión que tiene el gobierno respecto a este pedido que hace un sector que también necesita mayores recursos para enfrentar en esta circunstancia lo que está pasando en el país? Bueno, este gobierno le ha dado una prioridad fundamental al tema de justicia, tanto así que se crea un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, justamente para poder apuntalar el sistema judicial. Como usted sabe, la función judicial es una función autónoma, independiente. Sin embargo, digamos, para velar por la asignación correcta de recursos en términos de lo de inversión, en términos de los recursos de inversión, hay que considerar también la capacidad de ejecución que tienen las instituciones. Porque si usted venía ejecutando normalmente 10, 20 millones, si yo el día de mañana le doy 200 millones, usted no va a poder ejecutar porque no tiene las capacidades, no tiene las habilidades. El problema es que no ejecutan los recursos que tienen. Efectivamente. Entonces, hay poca capacidad. Lo que tenemos que hacer es una asignación de acuerdo a la capacidad de ejecución. Si esa capacidad de ejecución va incrementándose a lo largo del año, se podrán asignar mayores recursos a un tema tan fundamental como es la justicia. ¿Cuál es el incremento que van a recibir este año? Bueno, para el próximo año. Ellos tienen, en este caso, el sector justicia tiene incluido, digamos, lo que se recibe a través del Ministerio de Justicia, un valor mucho mayor de lo que ya venían recibiendo, por aproximadamente 241 millones de dólares, y de lo que van ejecutados, llevan ejecutados mucho menos de 200. Entonces, efectivamente se está garantizando que mantengan la inversión, pero de acuerdo a la capacidad de ejecución que han venido teniendo en los últimos años. Ministra, hay también cuestionamiento respecto a la posibilidad de que el crecimiento económico del país sea de un 5.6%. Hay otros sectores que hablan de un 5.1%. ¿Cuál es el real objetivo y la cifra que maneja el gobierno respecto al crecimiento? Bueno, las dos cifras son correctas. Lo que pasa es que el crecimiento del PIB en la parte del PIB total es del 5.1%. ¿Qué es lo que más nos interesa a nosotros como gobierno? Nos interesa apuntalar la producción no petrolera. El crecimiento no petrolero es del 5.6%. ¿Por qué es fundamental? Porque justamente es el que permite apuntalar este cambio de matriz productiva, donde nosotros tenemos una economía que está privilegiando o que ha tradicionalmente privilegiado el petróleo antes del banano, antes del cacao, y a eso le llamamos primario exportador, que se basa, digamos, en productos primarios con poca incorporación de valor agregado. Nosotros queremos convertirnos en un país terciario exportador de bioconocimiento y servicios turísticos. Esto es un cambio, digamos, que no lo podemos lograr de la noche a la mañana, es un cambio que requiere apuntalar justamente inversiones en estructura, inversiones de estructura productiva, pero que a su vez son las que permiten justamente generar mayor producción y empleo. Por eso el énfasis que le damos al PIB no petrolero. Y este 5.6% es totalmente viable, digamos, hemos hecho algunos análisis en términos de la inversión prevista, fruto también del Código de la Producción que acaba de ser aprobado, y también de la reactivación que tienen los distintos sectores, sobre todo teniendo en cuenta que para nosotros el año 2009 fue un año de crisis, que en el año 2010 todavía veíamos los efectos de esta crisis, y esperamos nosotros terminar el año 2010 con un crecimiento del 3.7% total, y a nivel del PIB no petrolero con un crecimiento del 4.6%. Ahora, tampoco, ministra, hay que desconocer una realidad que significa la renegociación de los contratos con las empresas petroleras. Es un tema que será diferente para el país de aquí en adelante. Totalmente, es lo que nosotros llamamos incluso una nueva era petrolera, y por eso vemos que existen estas diferencias, como le decía, 5.1% en términos del PIB total y 5.6% en el no petrolero. En el PIB petrolero efectivamente tenemos previsiones un poco menores, fruto de esta desinversión que ha habido de las compañías privadas, que esperamos que justamente se reactive, pero que sobre todo se empiece a reflejar esta inversión prevista en el año 2012. Entonces nosotros esperamos justamente cambiar esta diferencia que ha habido o estos decrecimientos que han habido en el PIB petrolero. También influenciados por el tema de los derivados, de la importación de derivados, porque existe un proceso de rehabilitación de la refinería de Esmeraldas. Ministra, en esta nueva arquitectura financiera que está llevando adelante el gobierno nacional, existe un tema que es fundamental, la reactivación del aparato productivo.
La pregunta es cómo van a reactivar el aparato productivo si todavía algún sector privado se niega a sumarse a las políticas públicas del gobierno. Bueno, no solo en la nueva arquitectura financiera, la nueva arquitectura financiera es una propuesta integral de este gobierno justamente como respuesta al fracaso de la arquitectura financiera imperante, impulsada en el Banco Mundial y en el Fondo Monetario Internacional, que han tenido, digamos, han sido muy cuestionadas en términos de efectivamente poder ayudar a los países a salir adelante. Argentina, digamos, no logró, a pesar de que cumplió con todas las recetas que le habían implementado desde el Fondo Monetario, digamos, finalmente decidió tener una estrategia propia y logró salir adelante. Es así como esta nueva arquitectura financiera plantea una alternativa viable a través del Banco del Sur como un mecanismo de financiamiento alternativo que responda a nuestras prioridades. ¿Por qué nosotros pensamos que es viable esta reactivación del aparato productivo? Porque están dadas las condiciones, en este caso se ha dado un impulso fundamental a todo lo que nosotros llamamos productividad, competitividad sistémicas, privilegiando al ser humano. Y los instrumentos como el Código de la Producción, por ejemplo. Correcto, porque nosotros consideramos que finalmente quien genera la producción es el trabajador. Entonces, para esto de alguna manera, se ha impulsado fuertemente el hecho de que la capacitación, la formación, la inversión de largo plazo para que los trabajadores estén mejor capacitados para apuntalar el aparato productivo. Por otro lado, ya desde la parte, digamos, que le corresponde al Estado, también se han realizado importantes inversiones que finalmente muchas de ellas son ejecutadas por el mismo sector productivo privado. Entonces, quien ha optado por, digamos, decidir juntarse a esta cruzada de cambio efectivo, de revolución ciudadana, ha encontrado en el gobierno una posibilidad de aumentar su producción, de generar mayor valor agregado. Pero siguen las críticas del sector productivo privado en el país, es decir, que consideran que el Código de la Producción tampoco es suficiente para lo que ellos necesitan. Bueno, siempre, digamos, creo que nosotros nos caracterizamos muchas veces por ser muy críticos y reconocer pocas veces los avances que hemos tenido, pero es indudable que cuando nosotros salimos a recorrer el país, cuando nosotros comparamos el costo de las tarifas eléctricas o el costo de las telecomunicaciones, los avances que ha tenido este gobierno son de alguna manera incuestionables. Y por eso es fundamental que en este caso muchos sectores han visto reactivar, han visto impulsar, digamos, su producción, sobre todo sectores pequeños que antes no eran tomados en cuenta, como por ejemplo en la Sierra Central, los sectores de la industria del calzado, la industria del textil, ciertos sectores artesanales, que vemos que fruto de una política que el Ecuador implementó, esta medida de salvaguardia, empezaron a reactivarse y empezaron justamente a privilegiar otro tipo de economías, no solo economías que digamos que privilegien en este caso solo la rentabilidad, sino que hay un criterio también de solidaridad dentro de estos procesos productivos. Entonces vemos que cuando efectivamente no miramos, digamos, desde una perspectiva totalmente negativa, sino desde una perspectiva constructiva de que se puede sacar adelante el país, existen múltiples posibilidades de inversión y producción en el Ecuador. Ahora, ¿cómo el gobierno está mirando cierta disminución de las remesas que envían los ecuatorianos? ¿Cómo compensar esa falta de recursos? Bueno, la parte del sector externo, nosotros ya lo hemos dicho, es digamos uno de los talones de Aquiles de la economía ecuatoriana y es algo en lo cual estamos trabajando. Efectivamente, las economías del primer mundo, la economía en este caso de Estados Unidos y la economía de la Unión Europea se han visto afectadas por esta crisis. Nosotros creo que muchas veces nos olvidamos de cómo el Ecuador salió avanti de esta crisis mundial de proporciones tamañas, que en el caso del Ecuador reflejó, digamos, un crecimiento del Producto Interno Bruto del 0.3% total, del crecimiento total, y en el crecimiento no petrolero del 0.90%. Esto es algo positivo. Hay otros países que tuvieron decrecimientos del 8, 7%, y nosotros hemos podido salir adelante. Sin embargo, efectivamente, esta situación mundial de alguna manera nos repercute en términos de la demanda de nuestros productos y para eso estamos estableciendo y también en términos de las remesas que nuestros compañeros migrantes están que están en este caso sobre todo en España e Italia, pero ¿qué estamos haciendo? Digamos, nosotros lo que hemos implementado en este caso es una estrategia de diversificación, la parte del sector externo para pensar en otros destinos
no en la parte de la comercialización, por ejemplo, de bienes y servicios, sobre todo enfocados en aquellos países que se encuentran en una situación económica mucho mejor, como los países asiáticos. Entonces, de esta manera podemos incrementar exportaciones, reducir importaciones y compensar en este caso estas reducciones que tenemos en términos de las remesas de nuestros compañeros. Ahora, parece que ya existe la conciencia en el país de que la crisis económica también obedece a factores externos, al sector externo, algo que antes simplemente se vinculaba a la falta de unas políticas públicas económicas adecuadas. Parece que muchas veces nos olvidamos y queremos siempre, digamos, buscar culpables en muchos de los elementos, pero yo creo que, digamos, cuando nosotros compartimos nuestra experiencia de cómo salimos de la crisis del año 2009, muchos países se asombran y de alguna manera nos felicitan por, digamos, por haber tenido una política contracíclica, una política que permitió justamente tener estos resultados positivos. Y esto es lo que nosotros queremos que se refleje, digamos, también en términos de que tanto el sector privado como el sector de la economía popular y solidaria puedan ver estas opciones que existen, en este caso en términos de inversión, en términos de producción, y puedan incrementar sus mercados. Nosotros estamos trabajando en una estrategia comercial en conjunto con otros ministerios del gobierno para permitir y garantizar que el sector externo sea viable y sostenible en el tiempo. Como usted sabe, esto no es fruto de este gobierno, esto es fruto de la dolarización que hace que las importaciones se vuelvan cada vez, digamos, más atractivas, que existan más importaciones y que tengamos problemas de competitividad en lo que respecta a nuestras exportaciones. Mientras que otros países vecinos pueden devaluar sin ningún problema, nosotros no contamos con esta política cambiaria o esta política monetaria y tenemos que buscar instrumentos alternativos. Finalmente, dos preguntas más. ¿La dolarización se mantiene firme en el país, la dolarización? La dolarización, como yo lo he mencionado ya en algunas ocasiones, ha sido el puntal de este gobierno en términos de las políticas públicas. Nosotros hemos sido el gobierno que más ha fortalecido la dolarización y le pongo dos ejemplos. El primero, la medida de salvaguardia que justamente permitió revertir esta tendencia creciente que teníamos en términos de nuestra balanza comercial, y por otro lado el coeficiente de liquidez doméstica, que lo que hace es evitar, digamos, o incrementar la salida de capitales, o que en este caso que las instituciones financieras tengan sus recursos en el exterior, sino que lo que nos permite es garantizar que mantengan un porcentaje de liquidez en el Ecuador, aparte del impuesto a la salida de divisas y el impuesto a los activos externos. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es fortalecido la dolarización como un elemento, digamos, que tenemos que permitir tener instrumentos adicionales para fomentar la producción y el empleo. ¿Y la recaudación de impuestos cuánto va a representar esta vez? Bueno, la recaudación de impuestos, creo que ahí tenemos que hacer referencia también a los grandes esfuerzos de eficiencia en la gestión que ha tenido el Servicio de Rentas Internas. En el Ecuador, lamentablemente, no había cultura tributaria y esto se ha venido trabajando, se ha venido incrementando la presión tributaria. La presión tributaria son la recaudación de todos los tributos sobre el Producto Interno Bruto. Y esto es algo fundamental, pero no cualquier tipo de recaudación. Nosotros hemos sido sí más eficientes, pero más eficientes sobre todo en impuestos directos. Aquellos impuestos como el impuesto a la renta, que nos permiten mejorar la redistribución, y es por eso que no solo tenemos mayor producción, sino que también tenemos mejores niveles de desigualdad. Es decir, estamos disminuyendo los niveles de inequidad que existen en el Ecuador para tener una sociedad más cohesionada y tener un crecimiento o un aumento de producción con calidad. Muy gentil, ministra, por recibirnos acá. Muchas gracias también. Muy amable a la ministra coordinadora de Política Económica, Katiuska King. Hemos revisado varios temas que son fundamentales, como la aprobación del presupuesto general del Estado, el nivel de crecimiento que está proyectando el Ecuador y en sí las políticas macroeconómicas que lleva adelante el gobierno de la Revolución Ciudadana. Como una buena noticia para Colombia, Ecuador y el resto de Latinoamérica, calificó el presidente ecuatoriano el restablecimiento de las relaciones diplomáticas de ambas naciones, suspendidas desde hace más de 2 años por un ataque de militares colombianos contra la guerrilla de las FARC en nuestro territorio. Este 26 de diciembre, en Georgetown, Guyana, en el marco de la 4ª cumbre de la Unión de Naciones Sudamericanas UNASUR, Ecuador y Colombia anunciaron el total restablecimiento de relaciones diplomáticas entre los dos países. De manera que celebro muchísimo este paso muy importante para nuestros pueblos. Esto lo único que trae es beneficios para el pueblo ecuatoriano, para el pueblo colombiano, en la medida en que podamos unirnos los países de
América Latina, de Sudamérica. Eso nos va a permitir ser mucho más eficaces en lo que todos queremos, que es el bienestar de nuestros pueblos. Este anuncio se realizó después de que Colombia cumpla con varios de los pedidos que realizó el Ecuador tras el ataque de Angostura el 1 de marzo de 2008 en nuestro territorio. Siempre Ecuador fue muy consistente en los requerimientos para restablecer dicha relación. Tengo que reconocer la apertura del gobierno del presidente Santos, que con toda transparencia y creo con toda buena voluntad ha tratado de superar esos temas sensibles, como los llamamos. Se nos han dado los discos duros de las computadoras supuestamente del señor Reyes, muerto en Angostura. Se nos ha entregado algo sumamente importante, la información sobre cómo se ejecutó la operación en Angostura. El jefe de Estado ecuatoriano resaltó que los dos países han empezado a caminar en correcta dirección y bastante rápido. Estamos trabajando para una colaboración mutua en el tema de refugiados, hay el involucramiento del gobierno colombiano, en fin, los temas sensibles que se habían presentado en los requerimientos por parte de Ecuador, pues creo que han sido respondidos con prontitud, transparencia y muchísima buena voluntad por parte del presidente Santos. Los dos mandatarios se comprometieron a que antes del 24 de diciembre se designen embajadores para cada uno de los países. En Quito, Catalina Llanes, El Ciudadano TV. Después del corte entrevistaremos a Jorge Albán, vicealcalde de Quito. Siga con nosotros aquí en El Ciudadano TV, directamente desde el nuevo Museo de Arte Contemporáneo. Seguimos informando aquí entonces en El Ciudadano TV. 476 años de fundación cumple la capital de los ecuatorianos, Quito, y a propósito de eso justamente nos acompaña Jorge Albán, su vicealcalde, para tratar algunos de los temas inherentes a la gestión municipal. Muchísimas gracias, señor vicealcalde, por estar con nosotros aquí. Una de las primeras preguntas que quería hacerle era, ¿cuánto ha pesado la relación, la cercanía política con el gobierno central para que esta gestión durante estos últimos años pueda ser efectiva, más rápida y pueda haber generado mayores beneficios para la comunidad? Bueno, siempre es importante que haya la identidad política, la identidad ideológica, contribuyen a tener buenas relaciones. Yo creo que hay que tener un sano equilibrio, una óptima, excelente relación e identidad con el gobierno y el municipio, pero también la suficiente autonomía municipal que haga que la personalidad de la ciudad pueda fluir, como ha sido tradición. Ese equilibrio creo que lo estamos logrando. Tenemos una excelente relación con el presidente, con el gobierno nacional, con sus distintos ministerios, pero también el municipio funciona con plena autonomía y la presidencia y el gobierno nacional ha sido absolutamente respetuosa de esa autonomía. Quito siempre en algún momento también se quejó de no haber sido atendido adecuadamente por los gobiernos centrales. Quería referirme un poquito a eso, porque mire, a veces los ciudadanos de otras ciudades tienen la imagen de que Quito, por ser capital, se beneficia del modelo centralista. Yo creo que ha sido lo contrario. Ha sido generalmente una ciudad en donde el gobierno nacional ha invertido muy poco. Tiene los beneficios y nos sentimos, yo particularmente me siento muy orgulloso de la condición de capital que tiene esta ciudad y creo que lo hemos ejercido como ciudad con mucho orgullo, con mucha tenacidad y con mucho respeto. Pero los gobiernos a veces no han invertido suficiente en Quito. Y en los últimos años, una llamada del alcalde de Guayaquil era casi orden para algunos presidentes. Quisiera excluir al Borja y ciertamente al Pero también presidente. ocurría lo contrario. Había ciudades en donde el alcalde llamaba 20 veces y tampoco era atendido. Sí, también había este tipo de problemas. En ciudades menores también ha habido este tipo de problemas. Pero en Quito, en general, las inversiones han sido menores. No ha habido inversión gubernamental en la ciudad de Quito. Esa identidad ideológica, política, esa cercanía, ¿cuánto les ayudó? Yo creería que algo puede ayudar, pero creo que, y lo quiero decir con absoluta claridad, creo que el gobierno tiene un modelo de gestión bastante equilibrado en relación con los gobiernos seccionales. Yo creo que está atendiendo
de manera bastante equilibrada a todos los gobiernos seccionales, hay una relación positiva con muchos alcaldes, con muchas municipalidades, yo creo que eso es así. En Guayaquil, mire, la inversión que está haciendo el gobierno actual en Guayaquil es muy importante, es más alta en el puente, la inversión que se hace en el puente de Guayaquil es más alta que toda la inversión que ha comprometido el gobierno nacional para el apoyo del metro y para el apoyo vial. De tal manera que hay una demostración de equilibrio. La relación con el alcalde de Guayaquil y del presidente no tiene ningún soporte de identidad ideológico-política, sin embargo, las inversiones de Guayaquil son importantes. Yo creo que lo que se está haciendo es una gestión equilibrada y ciertamente que puede haber ayudado la identidad ideológico-político con el gobierno. Usted ha topado justamente el tema del alcalde de la ciudad de Guayaquil. ¿Qué opinión le merece a usted de las declaraciones que él hizo con relación justamente a resolver uno de los temas más acuciantes, no solamente de Guayaquil, sino también del resto del país? La seguridad. Él condicionó justamente el apoyo al gobierno, a las políticas del gobierno para el combate a la delincuencia en una ciudad en donde tradicionalmente el modelo de desarrollo también ha contribuido a subir esos índices. Mire, yo quiero ser muy claro en decir que ese estilo de la municipalidad de Guayaquil, de gritar y exigir, así se han acostumbrado, es un estilo negativo, que le hace mal al país en todos los sentidos, y no ahora. Se acostumbró un poco la municipalidad de Guayaquil a que gritaban y el presidente tal y cual salían corriendo a atender a Guayaquil. Y habían importantísimas inversiones de Guayaquil. Ese estilo creo que es perverso, creo que es negativo. Y tiene dos condiciones perversas. La una es que el esfuerzo que se hace como ciudad para resolver los problemas sustantivos, y no solo los problemas de adorno, sino los problemas sustantivos de la ciudad, dependen finalmente del gobierno. Y hay el esfuerzo propio por resolver los problemas, no se adoptan. Entonces tenemos una ciudad en donde el municipio no abordó, tradicionalmente no abordó temas sustantivos como alcantarillado y agua, por ejemplo, que son los temas sustantivos de la ciudad, y siguen siendo críticos en Guayaquil. Temas que Quito los resolvió o los enfrentó, los abordó, los asumió como propios hace 60, 70 años. Esa es la diferencia. Y el otro aspecto negativo es que obviamente algunos presidentes han sido sumisos a esos llamados bravos, pero no todos van a ser así, pues. Y eso genera tensiones innecesarias. Yo creo que la necesidad de una adecuada coordinación, respetuosa coordinación entre gobierno y municipios es fundamental, independientemente de la orientación ideológico-política que se tenga. Más cuando de por medio existen los ciudadanos, ¿no? Más cuando estamos hablando de la ciudad más poblada del país, ciudad que tiene importantes problemas en seguridad mismo, en salubridad, en empleo. Entonces, la colaboración entre la autoridad pública local y nacional es importantísima. El estilo entonces gritón e impositivo se acabó. No comparto ese estilo, me resulta difícil porque a veces se puede ver como una imagen regionalista. Créame que yo amo a Guayaquil y hay cosas maravillosas en Guayaquil, pero sí, ante la pregunta tan directa, quiero ser igual de directo, ese estilo creo que no le hace bien ni al municipio de Guayaquil, ni al país, y peor a la gente que vive en Guayaquil. Perfecto. Vamos entonces a topar algunas de las obras principales, los logros que se han desarrollado durante este último año de gestión a propósito de la celebración de las fiestas de Quito. ¿Cuál usted destacaría más? Mire, yo creo que este ha sido todavía un año de terminar estudios, diseños definitivos, trabajos, financiamiento, estructuración municipal, etcétera. Porque tenemos en proyectos tenemos importantísimas obras. Tenemos previsto 14 vías importantes, intervenciones viales sustantivas, pero que no tenían estudios. Y había que hacer los estudios y los diseños. Estamos terminando, y hemos terminado alguna, hemos empezado ya una intervención sustantiva en la Mariscal Sucre, en la Simón Bolívar, en la conexión a la zona del Roldós y la Pizulí,
Y también con el gobierno está avanzando en el acceso norte, digamos, a la ciudad y la conexión hacia el nuevo aeropuerto de Quito. Pero tenemos 9 obras viales adicionales cuyos diseños ya están terminados y en los próximos meses vamos a iniciar ya la construcción. También hemos iniciado un proceso de revitalización urbana. Tenemos 40 proyectos de revitalización sustantiva de la ciudad de Quito, del espacio público de la ciudad de Quito. Nombre algunos de los más importantes, por favor. Michelena, tal vez 3 ya están ejecutándose y terminándose. La J. Yajaví, en el sur, en Cotocollao, una calle emblemática de la zona de Cotocollao, y la Juan Leomera. Eso implica mejoramiento de aceras, mejoramiento de espacio público, jardinería, alumbrado público, soterramiento de cables, reordenamiento del transporte, eventualmente acciones, sitios complementarios, la habilitación de sitios complementarios, por ejemplo, para reubicar a los comerciantes. A propósito de soterramiento de cables, si no me equivoco, existe un proyecto. Ya está la ordenanza, la próxima semana espero que se apruebe y tenemos ya la aplicación. Eso afea muchísimo a la ciudad. Afea muchísimo. Es el peor defecto que tiene Quito son esos tallarines, les llama la gente comúnmente. Pero los costos muy altos. Son muy altos. ¿Cómo se van a financiar? Bueno, todas las empresas que están involucradas van a apoyar en el financiamiento, van a financiar y el municipio de Quito está coordinando todo ese esfuerzo. Tenemos un programa de al menos 40 kilómetros anuales para ir al soterramiento de cables. Pero no quería dejar de mencionar otros proyectos. Tenemos un proyecto de intervención en la Michelena, en la zona del Cumandá, la plaza, la 24 de mayo hasta San Roque, va a haber un trabajo de recuperación integral de esa zona, una nueva intervención en el Panecillo, la Rodrigo de Chávez, vamos a hacer una intervención en la Colón, una enorme y sustantiva intervención en las Naciones Unidas. Vamos a recuperar los espacios públicos que ahora se usan como parqueaderos, los parqueaderos que vayan abajo, y tener un paseo de 80 metros de ancho de todas las Naciones Unidas, recuperando también la imagen del Estadio Olímpico Atahualpa y hacia arriba. Las Naciones Unidas es una avenida muy importante en el norte de la capital. ¿Cuándo comenzarían los trabajos en esa zona? Estamos iniciando las primeras intervenciones y eso va a ser un trabajo que seguramente nos lleve un par de años, pero además en esa zona va a haber intervenciones inmobiliarias muy importantes de asociación privada entre el IES y el municipio, entre el IES y privados. De la manera que ahí vamos a tener un impacto en el Comité del Pueblo, es decir, 40 de ese tipo de intervención, un gran teatro, una gran área cultural en el sur, con un teatro de entre 5.000 y 7.000 espectadores, con varias salones y áreas de exhibición. Todos esos proyectos que están en su fase de diseño van a ser los programas de intervención. Entonces, para resolver eso, teníamos que hacer los estudios y los diseños. Nos ha llevado bastante tiempo. Este tipo de obras, las más importantes, ya les señalé, ya se han realizado, son intervenciones todavía menores en comparación a las que se vienen. Eso hemos podido avanzar. Hemos avanzado muchísimo en la habilitación de barrios. Hemos trabajado varios kilómetros de adoquinado para acceso a los barrios y vamos a seguir haciéndolo. Tenemos una intervención en 29 centros culturales distribuidos en los distintos barrios. Quito tiene una importantísima actividad cultural y barrial, eso es un valor histórico de la ciudad, pues es una ciudad organizada y que trabaja en la cultura. Y tenemos 29 centros culturales, algunos ya se han rehabilitado, otros se han construido, de tal manera que tenemos una infraestructura barrial muy interesante. Y tenemos, tal vez decir algo un poquito más, tenemos una intervención bien interesante en salud. Efectivamente, hoy la atención municipal en salud es absolutamente gratuita, y vamos a construir 2 hospitales en coordinación con el Gobierno Nacional. Y en educación hemos iniciado unos programas interesantísimos, aparte de la atención municipal en educación que es ya consolidada, hemos iniciado un programa de reinserción escolar, colegial a jóvenes que habían abandonado sus estudios y que ahora están reinsertándose. Esta semana una noticia impactó muchísimo a quienes habitamos aquí en la capital, la muerte de una familia entera por producto de un soterramiento en un barrio en donde, a propósito, si no me equivoco, los asentamientos son ilegales. ¿Siguen los asentamientos ilegales en tierras donde no se puede construir, alcalde? ¿Cómo estamos resolviendo ese tema? Hay más de 460 barrios ilegales en Quito. Muchos de esos barrios tienen zonas de riesgo. Hemos legalizado 106 en este año.
y vamos a seguir legalizando. Tenemos para el próximo año previsto unos 100, al menos 100 más, y con la COTAD creo que vamos a tener instrumentos como para avanzar más. Pero efectivamente el tema de los asentamientos ilegales están acompañados de asentamientos en riesgo. Tenemos un programa ya en proceso de contratación de 4.000 viviendas, 2.500 de las cuales van a estar destinadas a la relocalización de las familias en riesgo. Este programa se terminará en 2 años, los 4.000 viviendas, y esperamos en esos 2 años relocalizar al menos a 2.500 familias que están en situación de riesgo. Calculamos que hay un poquito más, de tal manera que eso tendrá una siguiente fase para terminar de reubicar a aproximadamente alrededor de 4.000 a 5.000 familias que están en condiciones de cierto riesgo. Perfecto. Temitas muy puntuales con respuestas muy puntuales. ¿Qué pasa con el pico y placa en el 2011? Vamos a evaluarlo, nos piden extenderlo a todo el día, tenemos que evaluar bien las personas que realmente utilizan el carro para trabajar. ¿Usted personalmente comparte la necesidad de que esto se haga todo el día? Si es que logramos una salida que no sea el salvoconducto para las personas que usan el carro realmente como instrumento de trabajo, sí, comparto. Debemos ir a todo el día, pero tenemos que resolver ese tema en particular de ese segmento. Para eso, la siguiente pregunta, ¿transporte masivo es insuficiente? Sí, totalmente. Vamos al metro, afortunadamente ya hemos contratado el diseño. Pero esas son medidas para resolver a largo plazo. Eso es lo sustantivo. Estamos ya adquiriendo los 80 articulados que van a ayudar a la zona sur y también a fortalecer el transporte en la ecovía. Hemos construido 400 paradas y vamos a construir 800 más. Hemos colocado chips en los buses para que a través de sistemas automáticos se ordene el transporte público, eso es clave. Y vamos a un sistema de tarifa único, de tal manera que los buceros no se disputen a dentelladas, ¿no es cierto?, al pasajero que ven por ahí, porque va a haber una caja común que se distribuya comúnmente. El otro tema, aeropuerto de Quito, vías de acceso. Está ya habilitada el proceso para la construcción de la vía norte, que será la que se construya más rápidamente, pero ya hemos superado el obstáculo que ponía la gente en el valle para construir la vía sur. Tenemos ya avances muy significativos en la terminación de los diseños y estudios. Vamos con la vía sur. La vía sur, la llamada vía sur, en realidad es una conexión de centro-oriente, atiende principalmente a los valles de Cumbayá y Tumbaco, que tienen un problema de movilidad muy grave, pero también va a facilitar una nueva vía ¿No importa la afectación de terrenos y de propiedades privadas? Tenemos previsto, obviamente hay que indemnizar de manera absolutamente justa, rápida, oportuna y en precio comercial, no a cualquier precio. ¿Eso será posible? Es posible, está previsto en el financiamiento. Perfecto. Un último tema, el tema de la inseguridad. Es un tema complejo. Mire, en inseguridad, mientras haya un problema, siempre tendrá que ser combatido, siempre será prioritario, porque es un tema muy sensible para la gente. Nunca es suficiente lo que se hace en seguridad, siempre hay que hacer más. ¿Usted comparte el criterio de que la prevención no se planifica? No, la prevención se planifica mucho. Ahí hay que trabajar sobre todo. Y ahí el municipio tiene una tarea importantísima que hacer. Crear buenos espacios públicos, iluminación, organización de la gente, sistemas de información, sistemas de alarma, sistemas de cooperación entre ciudadanos, obviamente de cooperación de ciudadanos con la policía o con los órganos de control. Ahí hay un tema en donde los municipios podemos hacer muchísimo. Hay el crimen organizado, que a mí es el que más me asusta un poquito, que es el sicariato y otro tipo de crímenes organizados. Que ya se comienzan a ver en Quito. Que ya se empiezan a ver en Quito. Y eso está muy asociado a las redes de narcotráfico y que hay que atenderlo con urgencia. Mire lo que ha pasado en México. No fue atendido oportunamente y hoy tenemos un drama en México terrible. No podemos llegar a ese punto nosotros también. No, por favor. O sea, tenemos que actuar ahora con absoluta consistencia y seriedad, porque ese tema del crimen organizado es perverso, es terrible, descompone al conjunto social. Desgraciadamente eso está muy ligado a las redes de narcotráfico que existen en el mundo y eso hay que combatirlo. Perfecto, muchísimas gracias. Era Jorge Albán, vicealcalde de la capital ecuatoriana, a propósito de la fundación y sus 476 años. Seguimos aquí entonces en el Ciudadano TV, hacemos un corte comercial y volvemos con más información.
San Francisco de Quito, la primera ciudad en ser declarada como Patrimonio Cultural de la Humanidad, se apresta a celebrar un año más de su fundación. La capital de los ecuatorianos es una ciudad en donde se mezcla perfectamente cultura, arte y tradición, y donde lo antiguo se fusiona muy bien con lo moderno. Veamos. Diciembre se prende al ritmo de las fiestas de Quito. Eventos como el Mundial de 40, las quiteñadas, campeonato de coches de madera, el desfile de la confraternidad, las comidas típicas, congregan una nutrida asistencia de propios y extraños. Quito es una ciudad encantadora, es muy acogedora, está limpia y hermosa, la gente es muy acogedora y muy amable. La capital de los ecuatorianos logra combinar perfectamente lo histórico y antiguo con lo moderno y actual. Realmente es una joya invalorable, por ser la mitad del mundo y el punto más cercano del sol en la tierra, y donde el azul del cielo no se compara con ningún otro. Nuestra ciudad está considerada en segundo lugar dentro de las más hermosas de los centros históricos de las ciudades de Sudamérica. ¿Cómo se puede describir a una ciudad que está rodeada de parques inmensos, volcanes majestuosos y fértiles valles que asombran por su inmejorable temperatura, sin descuidar su imponente arquitectura religiosa y colonial, mundialmente conocida por su gran cantidad de oro y detalles de piedra, siendo la ciudad colonial más grande y mejor preservada del continente? Como buen ecuatoriano, porque yo soy riobambeño, vivo aquí 50 años, pero como buen ecuatoriano amo mucho a esta ciudad porque le dio identidad a todo el territorio nacional. En la magnífica capital de los ecuatorianos se vive un aire cosmopolitan, ya que en ella se convergen un sinnúmero de razas, culturas, tradiciones, mitos y leyendas que se fusionan creando una identidad rica y de muchos colores. Quito no son solo iglesias, conventos y museos, sino también modernos centros comerciales, glamorosos bares, centros de diversión y restaurantes de la más variada comida nacional e internacional. Así que anímate y conoce la Luz de América, relicario del arte y también denominada Carita de Dios, con imágenes del municipio de Quito y Ángel Zulca, Javier Benalcázar, El Ciudadano TV. Gracias amigos, les recordamos que usted puede ver la retransmisión de este programa por la señal de CN Plus a partir de las 14:30 o también a las 11 de la noche por Teleandina. Un buen inicio de semana y viva Quito.